Auspicia el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. ¡Oe! ¡Oe, oe, 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 oe! Para hablar de los instrumentos del folclore llanero, hay que hablar de historia patria, hay que hablar de historia religiosa en Latinoamérica. Los instrumentos llaneros que hoy en día conocemos llegan de Europa. El arpa, en el caso del arpa, llega de Europa por parte de los monjes jesuitas. Tengo entendido que ellos fueron quienes trajeron el arpa por primera vez a Latinoamérica, pero la utilizaban en otro tipo de música. Entonces ahí vendríamos a hablar de cómo nace la música llanera en sí, sus comienzos, sus orígenes. Esta historia la he venido leyendo, investigando a lo largo de los años, y he sabido que en el caso del arpa la traen los jesuitas. No le enseñaban a tocar a todo el mundo porque no todos eran dignos de tocar un instrumento celestial como lo es el arpa. Entonces los monjes jesuitas eran muy esquivos con esto. Sin embargo, el criollo se fue llenando como de ese interés por aprender, por investigar, por hacer lo propio, hacer lo suyo con estos instrumentos. Asimismo, las maracas son un instrumento indígena. La maraca tiene unas raíces africanas, tiene unas raíces indígenas totalmente, porque son un instrumento que se fabrica de cualquier elemento que encuentra en la naturaleza. Por ello se dice que cuando se prendían esos parrandos hace muchos años, el maraquero por lo regular era un esclavo o era un indígena, y era el único del grupo que no se podía sentar. Todos los músicos se podían estar sentados, pero el maraquero, como era o negro o indígena, él le tocaba paradito y tocar sus maracas, hacer sonar sus maracas ahí parado al lado de los músicos. Mientras los músicos les daban de tomar, les daban de comer, el maraquero paradito, calladito, y no podía pedir nada. Es algo de la historia de las maracas. Asimismo el cuatro, lo que he podido investigar y lo que he podido escuchar de algunos amigos historiadores de la región de los llanos, el cuatro es una guitarra que le quitan dos cuerdas y la ponen a sonar, a hacer solamente armonías. Es una forma de crear un instrumento armónico. Tiene orígenes, algunos dicen que el origen del cuatro es africano, algunos dicen que es centroamericano, que es de las Antillas, y otros dicen que el cuatro nace definitivamente en los llanos. Sin embargo, ¿qué se puede decir del cuatro? Es el instrumento predilecto de los cantantes llaneros, porque con él hacemos las armonías y las melodías para nuestras canciones. Es un instrumento que lo puede llevar uno de fácil manejo, lo puede transportar uno para donde vaya y no va a tener que incomodarse, ni mucho menos. Últimamente, de hace unos 30 años hacia acá, o un poquito más tal vez, llega a la música llanera el bajo eléctrico. El bajo eléctrico, los primeros que incursionaron en él fueron los venezolanos. Los llanos venezolanos han sido privilegiados en este sentido, ya que el gobierno venezolano ha tomado la música llanera como la música nacional, así como aquí en Colombia tal vez la música nacional de nosotros es el bambuco, para los venezolanos es la música llanera, el joropo. Entonces ellos han estado como punteantes dentro de esta historia de lo que tiene que ver con el folclore llanero. Aparte de eso, hay otros instrumentos un poco más autóctonos, un poco más de la región, más, ¿cómo se diría? Como más de ellos, más propios, que son el antiguo bajo que utilizaban los llaneros, que es el famoso furruco. El furruco era como un tambor, o es un tambor con un cuero sobre el cual ponían una verada de caña brava
parada de punta, y a lo que la deslizaban los dedos por la verada, hacían sonar este cuero como un bajo. Sonaba como... Entonces ese era el bajo que utilizaban en alguna época los llaneros para hacer el acompañamiento, el cuerpo de la música llanera. Fue reemplazado posteriormente por el bajo eléctrico. También las comunidades indígenas crearon un instrumento que se llama cirrampla. Es un palo con una sola cuerda a la que le hacían melodía, a la que le sacaban algunas melodías, y esto también hizo parte del folclore llanero. En los llanos de Arauquita, en Arauca, podemos encontrar todavía llaneros criollos, ya veteranos, que hacen joropo, hacen música llanera con violín. El violín, pues todos lo sabemos, es un instrumento europeo, y llega a los llanos también con los monjes, y se convirtió en el instrumento principal de la música llanera, acompañando también a guitarras y acompañando a cantores criollos desde épocas prácticamente inmemorables para los llanos, para la música de los llaneros. En sí, estos son como los instrumentos. Perdón, se me olvidaba uno. La gran bandola, la bandola llanera, la bandola pimpón o la bandola llanera, es un instrumento de raíces andinas, que se tomó la música de los llanos. En Colombia, tal vez el municipio con más tradición de bandola es el municipio de Maní, en Casanare. Sin embargo, hay instructores y hay músicos de bandola por todos los llanos de Colombia y de Venezuela. También hay muy buenos bandolistas. Este instrumento en algunas ocasiones reemplaza el arpa. Para algunos cantantes, algunos músicos, es más criolla la bandola que el arpa. Entonces, este instrumento también hace parte de nuestro folclore llanero. Auspicia Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.